¿En serio vas a dar el 21? ¿21 cae domingo? ¿Sábado? Estoy volado yo. Domingo creo, ¿no? Ya, ojalá que te vaya muy bien. Ya, ok, Aldo. Disculpa la curiosidad. ¿Qué carrera vas a buscar? ¿Por cuál vas? Eco. Ya. ¿Y Eco cómo es en Villarreal? Me imagino que es igual que en San Marcos el 60% más o menos del examen. Debe ser así más o menos, ¿no? 60% por ahí para agarrar una vacante. Con... La hace facilito, dice André. Ya, bueno, que te vaya muy bien, amigo, que te vaya muy bien y ojalá que, bueno, me imagino que si ingresas, me imagino que ya no te veremos el próximo miércoles. Pero mis mejores deseos, ojalá que las cosas salgan como te mereces que salgan. Bueno, te comento lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a entrar a un capítulo clave, vamos a entrar a un capítulo fundamental, que es, sí, me imagino que son los deseos de todos tus compañeros. Me imagino que todos los que están aquí en el salón esperan que la hagas, menos aquellos que van a postular a tu misma carrera. Me imagino que ellos no quieren que la hagas, pero no les hagas caso. Este, bueno, te iba a decir, vamos a cerrar el tema de la edad moderna que habíamos estado viendo la semana pasada. Ok, Aldo, ok. ¿Dónde va a ser? Todo va a ser en la sede de, te iba a decir en el campus de Villarreal, pero ahora que me acuerdo, Villarreal no tiene campus. Pero me imagino que va a ser en las diferentes sedes de, de la universidad. Virtual no va a ser, ¿no? ¿O sí? No creo que sea virtual. Sí, André, ya sabemos ya que eres antipático. Ok. ¿Ya está en la pantalla? Ya está en la pantalla. Miren, la semana pasada estábamos acá. Si no recuerdo mal, no, acá. La semana pasada habíamos estado hablando de la edad moderna. Habíamos estado hablando acerca de el absolutismo, habíamos hablado también de la ilustración, pero lo que no llegamos a ver fue la rebelión de las 13 colonias. Hablamos de las nuevas ideas que circulan en la época de los ilustrados, pero de la independencia de Estados Unidos me parece que no llegamos a hablar. Entonces hablemos de ese punto. La rebelión de las 13 colonias. Mauricio, ¿ese edificio cómo se llama? Esa es la Casa Blanca, ¿no, Eduardo? Habla. ¿Sí o no? La Casa Blanca le digo, y Eduardo cae, Eduardo pica, y también Jesús, ese es el Capitolio, esa no es la Casa Blanca, este muchacho no ve televisión. Es el Capitolio, es la sede del Congreso, claro, es la sede del Congreso, la sede del Congreso, ya ni idea, ya mejor, mejor, mejor. El Capitolio, correcto, Shell. El de verdad, no estés buscando a Katniss por ahí, a Pita tampoco. Eduardo dice, Estados Unidos no me importa. Es recíproco, tú tampoco le importas a Estados Unidos. La Casa Blanca es la sede del Poder Ejecutivo, ¿ok? Vamos a tratar de conocer la rebelión de las 13 colonias. Vamos a tratar de ver la independencia de Estados Unidos. Se le puede dar varios nombres. Se le puede llamar Revolución Americana, se le puede llamar la rebelión de las 13 colonias, se le puede decir la independencia de Estados Unidos o el nacimiento de Estados Unidos. Es que a la universidad le gusta cambiar las palabras solo por fastidiar. Pero lo primero que hay que saber es cómo surge este país, ¿no? De dónde vienen esas 13 colonias y luego ya explicar por qué se rebelan. Estoy seguro que lo has visto antes porque tú eres repaso semestral. Yo siempre me olvido que eres repaso semestral. Te iba a hablar del asunto, pero hay cosas que tú conoces. No, André, no seas gracioso. Ni siquiera te sabes los nombres de los departamentos del Perú, te van a pedir las 13 colonias. Eduardo, el motín del té. Eduardo nos habla del motín del té. Eduardo, el motín del té. ¿Es causa o desencadenante? Vamos, Eduardo. La fiesta del té de Boston. ¿Es causa o desencadenante? Ah, es desencadenante, correcto. Ya pues muchachos, nosotros no podemos confundir esas cosas. Eso es el desencadenante, el detonante. Vamos un poco atrás, en primer lugar, ya tratemos de conocer las características. La mayoría de habitantes de las 13 colonias vienen de Inglaterra. ¿Por qué vienen, Eduardo, Jesús, André? ¿Por qué migran estos ingleses a lo que hoy sería Estados Unidos? Metales preciosos no hay, ¿cierto? ¿Qué razones los llevan a cruzar el mar y embarcarse y establecerse por acá? La religión, dice Henry, muy bien. Razones religiosas, algunos de ellos tienen una fe distinta a la religión que predomina en Inglaterra. Algunos de ellos son puritanos. El gobierno inglés es anglicano, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Buscando libertad religiosa, excelente, buscando libertad religiosa. O también por razones políticas, a veces han tenido algún problema con los gobernantes, quizás hayan criticado al gobierno, no les gusta el régimen, o tal vez también razones económicas, ¿no? Buscando oportunidades. Esta zona no produce metales preciosos, pero aquí, por ejemplo, se van a crear plantaciones.
plantaciones de tabaco, más tarde plantaciones de algodón. Las 13 colonias, ¿ya? Las 13 colonias, Eduardo, son producto de migraciones de ingleses, principalmente ingleses. ¿Vienen también de otros países? Sí. Vienen alemanes, vienen daneses, vienen suecos, pero principalmente ingleses. Por razones políticas, económicas o religiosas, llegan más o menos desde el siglo XVII, van colonizando lo que tienes ahí en la pantalla, la parte roja. Recuerda, tú ya sabes esto, recuerda que al inicio las 13 colonias no ocupan todo lo que hoy tú llamas Estados Unidos, ¿cierto? Al inicio solo la costa atlántica, las 13 colonias, Nueva York, Georgia, Virginia, esas 13 colonias que ves ahí en la pantalla. Ajá, solo la costa oriental. Características se fundan por iniciativa privada. Ya, eso es muy importante que lo recuerdes. Las colonias se fundan por iniciativa privada. Harley, Eduardo, Adelia, André, Henry se ponen de acuerdo, juntan plata, compran barcos y se embarcan por su cuenta, cruzan el mar por su cuenta con sus recursos. Esta colonización a la corona no le cuesta casi nada, no es una empresa del Estado, no es un esfuerzo del Estado, es una iniciativa privada. Por eso la gente que llega tiene poco control del gobierno británico encima. ¿Entiendes, André? Por eso es que el gobierno británico no es que tenga acá un férreo control como en las colonias españolas. Aquí el monopolio comercial no se cumplía. En el papel existía, sí, en el papel había un monopolio comercial. En la práctica nadie le hacía caso. Los colonos no tenían un control estrecho de Gran Bretaña encima de ellos, comerciaban con Francia, comerciaban con España, comerciaban con los holandeses. O sea, acá no había ese férreo control que sí se implantó en las colonias de España y de Portugal, que al fin y al cabo eran colonias cuya conquista había financiado la corona en gran parte. Acá no, son iniciativa privada. Se autogobiernan, ¿te acuerdas? Característica de las 13 colonias, el autogobierno. Las colonias tenían su propia asamblea, su propio gobierno. Los ciudadanos elegían su propio congreso, hacían sus propias leyes. Prácticamente como si fueran un país ya independiente. Formalmente había un gobernador británico, pero ese gobernador no fijaba reglas, no era como el virrey aquí en el Perú. El gobernador solo recaudaba los impuestos que habían sido creados por el propio Congreso de Virginia o el de Filadelfia o el de Nueva York. Ajá. Diego me dice como señores feudales, pero con una enorme diferencia. Estos no son aristócratas, son los vecinos que han fundado la colonia y ellos mismos toman las decisiones. No hay un señor, ¿ok? O sea, ya las colonias se autogobiernan. ¿Entiendes, criatura, que eso va a ser clave para cuando el país se haga independiente? ¿Entiendes que aun cuando no sean todavía un país soberano, ya van a tener, al momento que se hagan independientes, ya van a tener una tradición de gobierno, una tradición de participación ciudadana, una participación de discusión de las leyes que en las colonias españolas no existía todavía? La captas, ¿no? Por eso es que cuando se independizan las colonias españolas, mucho es todavía golpes de Estado. No hay una tradición civil, no hay una tradición de participación en la vida pública, no hay una tradición de participación en el gobierno, no hay una tradición democrática. ¿Ok? Entonces, esa es, si quieres, una de las grandes razones por las cuales el destino de estas colonias cuando sean independientes va a ser muy diferente al destino de las ex colonias españolas. Claro, estaban acostumbrados ya tenían esa cultura de participación en política, que aquí en las colonias españolas lamentablemente no había, porque aquí era una colonia en todo el sentido de la palabra, pues, ¿no? Mandaba el virrey y se acabó, lamentablemente, ¿no? Esta población, estas 13 colonias también se caracterizan porque la mayoría de ellos sabían leer y escribir. Más de la mitad de los colonos sabían leer y escribir. Había una gran difusión de la prensa, había una gran difusión de la educación superior. Ellos habían creado sus propias universidades. Ahora, ¿eso importa? Sí. ¿Por qué importa? Porque esta población alfabetizada es sensible a la prensa, a folletos, a panfletos, a pasquines, a revistas, a publicaciones, a libros. ¿Cierto? La gente que sabe leer y escribir es gente que recibe ideas, sensible a las ideas que circulan por ahí y que es susceptible de movilizarse si es que por ahí empiezan a circular ideas, empiezan a circular informaciones que tal vez los tocan directamente, ¿no? El hecho de que sea una población que sabe leer y escribir la convierte en una población capaz de ser movilizada.
mediante periódicos, mediante revistas, mediante folletos. Tú lo sabes mejor que nadie. El año pasado, a estas alturas, ¿qué estaba ocurriendo en el Perú? Harley, el año pasado, a estas alturas, ¿no había protestas? Me parece que sí. El año pasado, a estas alturas, sí, ¿no? No me representa, ¿te acuerdas? Ya, ok, habla. Y todo eso, ¿cómo se coordinó? André, ya, Joseph, ¿y todo eso cómo se coordinó? Habla, por las redes, exacto, por las redes, lógico. Más allá de que estés o no estés de acuerdo con eso, porque sigue siendo un tema de debate, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que ocurrió, creo que podrás entender que una población que accede a medios de comunicación es una población, o para bien o para mal, eso es lo de menos, pero es una población que puede ser movilizada, no voy a decir manipulada, que puede ser movilizada por la prensa, por intelectuales, por escritores. ¿Lo entiendes, André? ¿Lo entiendes, Eric? ¿Lo entiendes, Joseph? ¿Lo entiende Harley? ¿Cierto? Ya. O sea, desde el punto de vista político creo que comprenderás la importancia de esta alfabetización. ¿De acuerdo? Por eso es que acá cuando empiezan a publicarse algunos folletos, uff, van a correr rápidamente esas ideas porque hay gente que sabe leer y escribir. ¿Ok? Ese es el panorama de las 13 colonias. Procedencia mayoritaria inglesa, por lo tanto mayormente protestantes. Hay una tradición de autogobierno y hay una población, una numerosa clase media, capaz de captar ciertas ideas. Ahora, las causas. Ya, criatura, dime tú las causas. Causas de la rebelión. Si las 13 colonias no experimentan un control tan estrecho de parte de Gran Bretaña, ¿por qué se rebelan? Sheila, bacán. Excelente. Se rebelan por los impuestos. Genial, muy bien. Pero entonces hay una contradicción, porque yo te he dicho que no había mucho control de parte de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que hace que de pronto cambie esa situación, Harley? Eduardo, Sheila. ¿Por qué de pronto el gobierno británico empieza a subir los impuestos? Y ya, muy bien, Sheila, pero Sheila, no me estás contestando. Me está floreando, Sheila. Ah, ya, correcto. Por las guerras, no me engañes, pues, Sheila. El gobierno necesita dinero, obviamente, ¿no? Por eso cobras impuestos. Pero por la guerra, por la guerra, por la guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? Muy bien, Henry, muy bien. La guerra de los 7 años, bacán. ¿Contra quién? ¿Contra quién, Henry? ¿Contra quién, Eduardo? ¿Contra quién, Adeli? ¿Contra quién? Sheila. Contra Francia, su gran rival en esa época, ¿te acuerdas? Bacán, ajá. Ya esos datitos lo tienes que conocer, ¿eh? Si no los conoces, ya amablemente tus compañeros los están colocando en el chat. Siglo XVIII, Gran Bretaña enfrenta una complicada situación financiera. El gobierno británico ha estado peleando la guerra de los 7 años contra Francia. La guerra ha sido una victoria. Gran Bretaña vence a Francia. Pero la guerra deja al gobierno británico endeudado. ¿Ok? Gran Bretaña gana la guerra, pero sale cargando una abultada deuda de guerra. El gobierno decide entonces reforzar el control sobre las colonias, aquellas colonias que hasta ese momento habían sido una posesión, digamos, ignorada por el gobierno británico, aquellas colonias que hasta esa época no habían sido aprovechadas como una fuente de ingresos. Ah, ya. Ahora esas colonias se convierten en una necesidad, en algo que puede ayudar al gobierno británico a afrontar sus deudas de guerra. ¿Nunca te ha pasado que quizás le prestaste dinero a una persona, pasa un año, pasa 2 años, 3 años, no te paga, pero no lo necesitas, pues? De pronto sí lo necesitas y recuerdas que este pata me debía algo, ¿no? Hace 15 años, cuando estabas postulando por primera vez. ¿Así, Eduardo? Caramba. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿El gobierno británico tenía sus colonias? Sí. ¿Las aprovechaba? No, pero no necesitábamos, pues. Ah, pero viene la guerra, ya, todo cambió. El gobierno británico empieza ahora sí a tratar a las colonias como colonias. Empieza a mirar a las colonias como una fuente de ingresos que ha tenido subaprovechado y que ahora sí quiere poner a rendir frutos. El gobierno británico refuerza el control, se establece el monopolio comercial y se dicta un paquete de ley, 3 paquetes de leyes, ¿no? Se dicta la ley del azúcar, se dicta la ley del timbre, se dicta la ley de ingresos. Ahora las colonias, ahora sí, van a saber lo que es ser colonias, ¿ok? Ley del azúcar, se establece el monopolio comercial. De aquí en adelante los colonos solo podrán comerciar con Gran Bretaña y tendrán que pagar un impuesto por el azúcar, por el ron, por la melaza. Luego, luego, disculpa, la ley del timbre. La ley del timbre exige que los colonos utilicen papel timbrado, papel sellado, papel membretado, como le quieras decir, para los documentos que quieran redactar. Ley del timbre. Luego viene la ley de ingresos, también llamada ley Townshend. La ley de ingresos establece impuesto a la pintura, impuesto al té, impuesto al plomo, impuesto al vidrio. Tanda tras tanda, 3 paquetes, 3
conjuntos de impuestos caen sobre las colonias. Los colonos se niegan a pagarlas. ¿Cuál me dijiste que era el argumento? Creo que alguien lo dijo al inicio. ¿Por qué los colonos se niegan a pagar esos impuestos? Uno es el monto, lógicamente, no quieren pagar ya la plata, la plata. Pero hay otra razón, habla. ¿Hay una razón jurídica? ¿Sí o no? Excelente, Sheila, muy bien, Sheila, muy bien. Eduardo, no le digas todavía Estados Unidos, ya diles colonias. Estos impuestos han sido creados por, sí lo dijiste, ¿no? Ya, y también lo dijiste mal, di 13 colonias, no le digas Estados Unidos. Eduardo, estos impuestos han sido creados por el Parlamento británico. La queja de los colonos es que ellos en el Parlamento no tienen representantes. Los colonos recurren a la vieja tradición inglesa, una tradición que creo que tú compartes. ¿No, Sheila, Eduardo, André? La tradición de que las leyes que afectan al ciudadano deben haber sido aprobadas por representantes de ese ciudadano que va a tener que vivir bajo esas leyes. André, ¿estamos de acuerdo, no? Lógico. Las normas que van a afectar a una persona pues tienen que haber sido aprobadas por los representantes de esa persona. Si no es una imposición, si no es una arbitrariedad, exacto. Los colonos, lógico, para nosotros, como me dice Henry, Henry dice, por supuesto, claro, ¿no? Para nosotros hoy, esa es una verdad indiscutible. Si tú me quieres imponer una ley, pues le tienes que haber consultado a mis representantes, si no, es una imposición. No se puede aceptar eso. Los colonos lo resumen en una célebre frase, no sé, a ver, ¿hay problemas? ¿Hay interferencia? ¿Habla? No. Eduardo dice que sí. No, no. No, para nada, parece que no. A ver, conecta y desconecta tus audífonos, de repente va por ahí. Escuché esa interferencia. Si no, sal y vuelve a entrar. Normal, no hay problema. No hay problema, gracias por avisar. Los colonos lo resumen en la expresión no taxation without representation. Ningún impuesto sin representación, ningún impuesto sin representación. Los colonos rechazan la autoridad del Parlamento porque dicen que ellos no están representados en el Parlamento. ¿De acuerdo? El Parlamento da marcha atrás. ¿Te acuerdas, Diego? ¿Te acuerdas, André? El Parlamento da marcha atrás, el Parlamento anula, desactiva los impuestos. Solo dejan el impuesto al té. Los demás impuestos se anulan. Por un tiempo, la tensión disminuye, hasta que de pronto ocurre algo que desencadena ahora sí la rebelión. Eduardo, el monopolio del té, ya va por ahí, va por ahí. Ajá, claro, exacto. En el año 1773, el Congreso británico, el Parlamento británico, le da un monopolio a la Compañía de Indias Orientales. La Compañía de Indias Orientales era una compañía británica que creo que tú has visto ajá, que creo que tú has visto en algunas películas por ahí. Esa compañía estaba al borde de la bancarrota. Esa compañía había tenido serios problemas financieros, había tenido pocas ventas, así que la compañía estaba a punto de hundirse. Entonces el gobierno británico les da un derecho especial, les da el derecho a ir a las colonias y vender el té directamente en las colonias. Antes, la compañía de Indias le vendía el té a comerciantes de las colonias y los comerciantes británicos, los comerciantes de las colonias lo revendían en las colonias. ¿Me entiendes? La gente de las colonias le compraba a comerciantes que se lo habían comprado a la compañía de Indias. Ahora el gobierno británico le dice a la compañía, ya, anda tú directo a las 13 colonias y véndelo tú. La compañía de Indias le dice, pero esa gente se va a molestar. El gobierno británico dice, no me interesa, son colonias. Yo te doy permiso, anda y vende directamente el té en las colonias, malográndole el negocio a los comerciantes de té de las colonias. ¿La captas, Eduardo? El gobierno británico le dice a la compañía de Indias, ya anda tú y vende directamente tú el té. ¿Ok? Lógico, Henry, muy bien, le malogra el negocio de los intermediarios, muy bien, le malogra el negocio de los intermediarios, porque Eduardo, Henry, Harley, ahora si tú eres vendedor de té, nadie te va a comprar, porque la compañía de Indias lo trae directo de China, ellos lo van a traer más barato, ¿cierto? Entonces ya te malograron el negocio. Y yo sé que por ahí Sheila, David, Diego dirán, profe, pero ese es un problema solo de los que venden té. Y yo no vendo té, ¿a mí qué me importa? No, la verdad que yo no me hubiera sentido molesto por esto. Pero la gente de las 13 colonias, gente sensible a los argumentos, gente que lee, que está influenciada por intelectuales, Henry, esa gente se pone a pensar ya, ahorita lo hacen con el té. Y si no decimos nada, André, ahorita lo hacen con el té. Y si no, lógico, claro. Entonces, ya, ese es el problema, ese es el desencadenante.
Ya por eso es que está ya el problema en Boston, ¿le entiendes? O sea, gente, digamos, inculta, gente, digamos, sin esa capacidad de percepción dirá, bueno, pero es un problema de la gente del té, ¿no? O sea, a mí qué me importa. Pero esta gente, clase media, gente instruida, gente que leía periódicos, que leía artículos de opinión, esa gente va a decir, oye hermano, pero pensándolo bien, ahorita lo hacen con el té, mañana va a ser con el tabaco, pasado mañana va a ser con el azúcar, después va a ser con el café, después va a ser con el algodón. O sea, al final vamos a terminar en una situación en la que todos los negocios van a ser solamente de los británicos y nosotros simplemente seremos sus consumidores y nos van a malograr la economía. No, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Entonces ahí viene la protesta. ¿Ahora entiendes? Ya, ajá, ya ahora lúcete, correcto. ¿Dónde comienza la protesta, Eduardo? Diego, André, Harley, ¿en qué ciudad comienza la protesta? En Boston, vaca. Ya estas son las causas, ¿ok? Las causas. Las causas son los impuestos y la falta de representantes de los colonos. El desencadenante, la ley del té, que le da a la Compañía de Indias el privilegio de vender el té directamente en las colonias, perjudicando a los colonos que lucraban como intermediarios. Los colonos actúan en Boston, destruyen un cargamento de té. Es la fiesta del té, o el motín del té, o la Boston Tea Party, ¿no? Creo que Sheila habla inglés, me parece, así que ya ella sabe. Sheila, ¿cómo se pronuncia? Boston Tea Party, ¿no? O una cosa así. El motín del té en Boston se produce en el año 1773. Ahora, una pregunta Eduardo, una pregunta Sheila, una pregunta Harley, una pregunta Diego. André, ese motín del té ya es una señal de rebeldía. Los colonos están buscando la independencia. Habla, sí, los colonos ya están buscando la independencia. Sí, no, no, no sé. No, 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 no. Es un acto de protesta. Los colonos en ese momento no están buscando la independencia. Están planteando su rechazo a una ley que para ellos es arbitraria, el impuesto o las restricciones al comercio, 7 puntos. En ese momento la opinión de la independencia es minoritaria, hay poquísimos que reclaman la independencia. Pero la reacción del gobierno británico va radicalizando. Ah, ya, Shale. Ahí la reacción del gobierno británico es la que la va malogrando. El gobierno británico dicta las leyes coercitivas, también llamadas leyes intolerables. Los colonos se escandalizan. El Parlamento británico dicta que los colonos ahora son rebeldes. Y el gobierno británico envía tropas. Y el gobierno británico exige que las tropas tomen Boston. Y el gobierno británico exige que Boston pague por la destrucción del cargamento de té. Y el gobierno británico exige que se clausuren los periódicos y se elimine toda publicidad contra los impuestos. O sea, las medidas del gobierno británico son torpes. Las medidas del gobierno británico son toscas, son brutales. Y eso, ya, Eduardo, y eso, exacto. El gobierno británico exige que las casacas rojas, los soldados británicos, entren a Boston y tomen el control de Boston. Ah, no. Entonces ahí, la reacción británica es cuando la situación se sale de control. Los colonos convocan un congreso, el Congreso Continental, ¿ok? El Congreso de Filadelfia. Carambas, Eduardo, sí lo conoces. Muy bien, muy bien. ¿Te lo han enseñado? ¿O lo has visto en películas? ¿O lo has leído por tu cuenta? Muy bien, Eduardo. Bacán, bacán, bacán. Ah, ya. Los colonos, en el año 1774, los colonos convocan un congreso. El Congreso de Filadelfia. Los colonos convocan un congreso continental. Ajá. Pero otra vez, Eduardo, otra vez, en ese momento, ¿ya es un afán de independencia? No, todavía no es un afán de independencia. ¿Ok? Los colonos se reúnen en el Congreso Continental, en la ciudad de Filadelfia. Los colonos deciden buscar el diálogo con el Parlamento. Envían una comisión al Parlamento, una declaración de derechos, una petición al Parlamento, confiando que esto todavía se puede resolver. Te vuelvo a decir, en esa época, voces que reclaman la independencia todavía son pocas. Todavía es simplemente el descontento contra un acto arbitrario, pero los colonos piensan que se puede arreglar. Se van de cara, se estrellan contra la realidad. El Congreso, el Parlamento británico no quiere dialogar, ¿no? El Parlamento británico no quiere dialogar, las tropas, los casacas rojas avanzan, se dirigen hacia Boston, intentan tomar el control de algunas ciudades, los colonos se organizan para pelear, los colonos empiezan a oponerse al avance del ejército británico, empiezan los enfrentamientos, batalla de Lexington, el clima en las colonias empieza a caldearse, el clima en las colonias empieza a salirse de control. Los colonos, al ver que el Parlamento no los escucha, los colonos envían una nueva petición, ya al último recurso, la última autoridad que queda. Eduardo, habla. Los colonos intentan dialogar con el Parlamento británico no escucha. ¿Quién nos queda? ¿Qué nos queda, Sheila? ¿Qué nos queda, André?
Francia, ¿cuál Francia? Nos queda otro, estás en Gran Bretaña, todavía no quieres la rebelión. Entiende bien eso, todavía no quieres la rebelión, nos queda el rey, lógico, nos queda el rey, nos queda el rey Jorge III. El Congreso de los Colonos intenta dialogar con el rey les tira la puerta en la cara. Para mí ustedes son rebeldes. El Parlamento ya lo dijo, ustedes son rebeldes. Los colonos son rebeldes y aquí hay que poner orden a la fuerza. Ahí se acabó. Ahí ya se acabó. Cuando el Parlamento británico y el rey de Gran Bretaña cierran los oídos a cualquier intento de negociación de los colonos, ya ahí se reúne un nuevo Congreso, el segundo Congreso Continental, y el segundo Congreso de los Colonos, en una fecha histórica, 4 de julio del año 1776, el segundo Congreso declara la independencia. ¿De acuerdo? 4 de julio del año 1776, ahí se declara la independencia. Los colonos ahora sí anuncian que van a romper los lazos por completo, ¿no? Ahí influyó mucho la prensa, ahí influyó mucho los escritores. ¿Conoces a este señor cuyo nombre estoy colocando en el chat ahora? ¿Conoces esa obra? Common Sense, Sentido Común, ¿no? Fue un librito, un folleto, una publicación breve, ¿eh? Pero que tuvo gran impacto, Iraida, sobre la población. Common Sense, Sentido Común. Thomas Paine, intelectual de esa época, expone su visión acerca de que no tenemos por qué seguir dependiendo de Gran Bretaña para convencer a aquellos indecisos que, que seguían un poco temerosos de una ruptura total. Thomas Paine les dice, pero use el sentido común. Nosotros somos un continente, ellos son una isla. Es absurdo que una pequeña isla decida el destino de un continente. Ese librito, Sentido Común, de Thomas Paine, difunde la idea de la independencia. Si un gobierno vulnera nuestros derechos, entonces, por sentido común, nosotros tenemos derecho a desligarnos de ese gobierno. ¿De acuerdo? Exacto, Eduardo. Ese librito, ese pequeño librito, Sentido Común, que debe estar libre en internet, seguramente. Es folleto. Seguro lo puedes encontrar por ahí. Para el público de esa época fue clave, porque ayudó a despejar las dudas de ya ayudó a despejar las dudas de aquellos que de repente decían, no, pero caramba, rebelarnos, no sé, hermano. Oye, Henry, Eduardo, Aldo, Iraida, una consulta. ¿Había ocurrido algo así antes? Que una colonia se independizara. Harley, ¿había ocurrido algo así antes? Que una colonia se rebelara. Habla, no, jamás. Ya, ahora entiendes por qué le estaban pensando. Y ahora entiendes por qué le dan vueltas a la idea. No vayas a pensar, qué miedoso, yo me hubiera revelado. Tú sí, hermano, porque tú ya lo has visto varias veces, pero para esta gente, no sé, les daba bastante temor, pues, ¿no? La obra de intelectuales como Thomas Paine fue clave para consolidar este reclamo independentista. 4 de julio se declara la independencia. Dame datos, la gente a la que le gustan los datos, dame datos. El redactor de la Declaración de Independencia, ¿quién es? Habla. ¿Quién redacta la declaración? ¿Te acuerdas? No. Washington va a ser el jefe del ejército. Washington va a ser el jefe militar. ¿Ok? Thomas Jefferson. Muy bien, Henry. Thomas Jefferson. Él redacta la Declaración de Independencia. Y en la Declaración de Independencia, Jefferson incorpora ideas que a ti te van a sonar conocidas. ¿Te acuerdas? Todos los hombres son creados iguales. Claro, Sheila, ahí se nota la herencia de Locke, la herencia de los ilustrados. Todos los hombres son creados iguales por Dios. Dios les otorga derechos. Dios les otorga derechos. Fíjate en ese concepto clave. Dios te otorga derechos. Eduardo, si tus derechos vienen de Dios, ¿son dados por un gobierno o son innatos? ¿Son innatos o son una cesión del Estado? No, son innatos. Nacen contigo, son derechos naturales. Claro, ¿te acuerdas? Son inherentes al ser humano. Nadie te puede quitar tus derechos. Te los dio Dios. Nadie te puede quitar esos derechos. Son derechos inalienables. ¿Ok? ¿Qué derechos? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Te acuerdas? La búsqueda de la felicidad. ¿Una meta de quiénes? Sheila, Harley, André, Henry, Diego. La búsqueda de la felicidad. ¿Un objetivo de quiénes? Una idea de los ilustrados. ¿Te acuerdas? La idea del progreso y el reinado de la razón para alcanzar la felicidad. Por eso, como lo dijo correctamente Eduardo, excelente. Como Eduardo lo dijo, Aldo ya está yendo por el tema del aborto. Anda, pregúntale a Dios, ya no fastidies acá. Por eso es que cuando uno habla de las ideas de la ilustración, cuando uno habla de las ideas de la ilustración,
se plasman acá, en la rebelión de las 13 colonias. La rebelión de las 13 colonias. Lógico, Luis Joseph, claro que sí, Luis Joseph. Por supuesto, la rebelión de las 13 colonias va a influir sobre las colonias latinoamericanas. ¿Tú crees que acá se hubieran atrevido a hacerlo si no hubieran visto que ya era posible? Por eso es que tiene un gran valor la rebelión de las 13 colonias, porque lo que ellos han hecho hasta ese momento es inédito, no había ocurrido nunca, ¿ok? Y eso es lo que le da. Pero la Revolución Francesa no es una lucha contra las colonias, ¿no? Ya es una lucha contra el antiguo régimen. Aunque claro, también va a influir de todas maneras. Ahora, ¿esa declaración de independencia termina el problema o todavía hay que pelear? Henry, ¿hay que pelear todavía o ya se acabó? No, no, hay que pelear. Correcto. Ya, ahí lúcete. ¿Quién los apoya? ¿Quién los apoya? Ahora sí, correcto. El apoyo de Francia y de España va a ser clave. El apoyo de Francia y de España va a ser fundamental, ¿de acuerdo, Luis Joseph? Francia por, Henry, dime, ¿Francia apoya por afinidad ideológica o rivalidad política? Eduardo, ¿razones ideológicas o políticas? Dime, Harley. Claro, rivalidad política, rivalidad política. Afinidad ideológica, nada. Estos patas están peleando por la libertad y los derechos. Francia es una monarquía absoluta, no, no hay ninguna afinidad ideológica. Es un tema político, lógico, es la rivalidad con Gran Bretaña. Excelente. Claro, la guerra que habían perdido, pues no, lógico, ajá. Con el apoyo de Francia y de España, Gran Bretaña es derrotada, se firma la paz de Versalles y ahí se acaba la guerra, ¿no? Algunos le dicen paz de París. Bueno, Versalles está cerca de París, así que por ahí es lo mismo. Así es Luis Joseph, pero no lo consigue. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Y ese es el ciclo, ¿no? Ese es el final de la guerra de independencia. Los colonos ya ayudaron a Inglaterra, ok. ¿Por qué escribes a crédito? ¿Por qué escribes en cuotas a derrotar a Francia? Ya, sí, sí me acuerdo. En la guerra de los 7 años. Claro. Sí, sí, hasta ese momento había buenas relaciones. Ajá. Ah, pero aquí ya se malogró por los impuestos. Sí, tienes razón. Aquí ya se malogró por los impuestos, ¿no? Los impuestos son lo que malogra todo eso. Ese es el proceso de independencia. Las 13 colonias se convierten en un nuevo estado. Ya no son colonias, ahora nace Estados Unidos. Y claro, la pregunta que viene luego es, ¿y qué tipo de país vamos a hacer? Porque te vuelvo a decir, no sé cuántas veces te lo he dicho, esto es un acto inédito. Nunca había ocurrido que una colonia se independice y ahora tienen ante sí el enorme reto de ver y cómo nos vamos a organizar. ¿Y ahora qué tipo de país vamos a hacer? Ya cuéntame tú. ¿Monarquía o república? Ajá. Monarquía o república, Eduardo. Monarquía o república, Henry. Monarquía o república, Luis Joseph. República. República, república. Excelente, claro. Esto va a ser la primera constitución moderna de la historia, ¿no? Basada en las ideas de la Ilustración. Eduardo dijo parlamento. Parlamento no es lo mismo que república. Una monarquía también puede tener parlamento, ¿cierto? Correcto. Gobierno republicano, George Washington, primer presidente, excelente. Con la época de Washington, con el modelo republicano. ¿Quién lo preguntó hace un rato? Creo que fuese tú, Luis Joseph. El modelo republicano de ellos va a tener gran influencia sobre América Latina. Sí, Adrián, es de esa época. Cuando las colonias españolas en América del Sur se independicen y comienza también ese debate que creo que estás viendo ya en Historia del Perú. ¿Qué sistema de gobierno? ¿Monarquía o república? Un argumento de peso a favor del sistema republicano será Estados Unidos. Antes, todo país extenso, todo territorio extenso era gobernado por un monarca. Lo que hacen las 13 colonias demuestra que no es necesario tener un rey. Un país puede funcionar bien sin un monarca. Ejemplo, Estados Unidos. ¿Ok? Este modelo político republicano va a ser uno de los varios argumentos que se van a usar aquí en las ex colonias españolas a favor del modelo republicano. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora, ¿qué más debo saber acerca de la rebelión de las 13 colonias? ¿Cómo fue que se expandieron? Ah, ya, eso, si quieres te lo puedo comentar en un rato, ¿eh? Primero cerremos esta parte de acá. Las libertades fundamentales van a quedar establecidas en la Constitución. Se va a crear un sistema de separación y equilibrio de poderes. Lo que había dicho Montesquieu, separación de poderes, y ellos lo van a implementar en su Constitución. Por eso le dicen la primera Constitución moderna de la historia. Y por eso va a ejercer gran influencia, por eso esta constitución va a fascinar a los intelectuales en Europa, sobre todo en Francia, que van a darse cuenta de que sí es posible.
Las ideas de los ilustrados no son solo teoría, se puede aplicar en la práctica, se puede aplicar en la realidad, se puede llevar al terreno. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, equilibrio de poderes. Objetivo del equilibrio de poderes, proteger las libertades fundamentales. No te vayas a olvidar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la separación de poderes? Proteger al individuo. No vayas a pensar, creo que te lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas? La división de poderes no se hace para que el gobernante descanse, para que el gobernante no tenga muchas obligaciones, para que no se estrese por tanto que hacer. No, la separación de poderes es para proteger los derechos del individuo. ¿Ok? No te vayas a olvidar. La separación de poderes es para evitar abusos de parte de los gobernantes contra los ciudadanos. ¿De acuerdo? Poder ejecutivo, presidente, poder legislativo, Congreso, que por allá es bicameral, poder judicial, la Corte Suprema, ¿no? Se contrapesan entre sí. El Congreso puede destituir al presidente y el presidente puede anular las leyes del Congreso. El Congreso nombra a los miembros de la Corte Suprema y la Corte Suprema puede bloquear las iniciativas del presidente. El Congreso puede sacar a los miembros de la Corte y los miembros de la Corte pueden vetar las leyes del Congreso. Contrapeso, contrapeso, contrapeso. De esa manera es como se crea este nuevo Estado. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Dime, dime, dime. ¿Por qué el sombrero de payaso? ¿Cuál sombrero de payaso y qué tienes? El sombrero es, bueno, así se vestían en esa época, pues, ¿no? Y los colores no es de payaso, son los colores de la bandera que tienes. Sí, el sombrero, claro. Ah, tú me estás preguntando por otro presidente que también usa sombrero. Ya, no sé de quién estás hablando. Y no puedo hablar de eso porque la clase está grabando y me cierran el canal para la próxima semana. Así es como surge el nuevo país, ¿ok? Así es como surge Estados Unidos. Tu compañero preguntaba, ¿y cómo crece? Ah, ya, ¿cómo crece Estados Unidos? Las tierras que ves acá, ¿te parece si mejor te mando un enlace para que lo veas? Las tierras que estaban a las espaldas, digamos, del país, se van a ir conquistando en las décadas siguientes. Algunas van a ser compradas, ya otras se van a conseguir simplemente mediante guerras, ¿no? A México le hacen una guerra, seguro que te lo han dicho. A México le hacen una guerra y le quitan, le quitan más de la mitad de lo que era México en esa época. México hoy sería más del doble si Estados Unidos no se hubiera comido una buena parte de México. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. Ajá. A medida que se expanden hacia el oeste, como dice Henry, van exterminando a la población que estaba ahí. República Federal, cada estado tiene cierta autonomía para hacer sus propias leyes, no tienes por qué. Y bueno, pues no, así es como surge este nuevo estado. Te toca, habla. A México le dan de alma, a México le dan de alma, a México le dan de alma. A México le quitan California, Texas, Nuevo México. Brutal, brutal, brutal. Imagínate, tú andas llorando por dos provincias que te quitó Chile. A México le quitaron más de la mitad de su territorio. Dado, ¿no? ¿Sí? Ya. Será, pues, ¿no? Ok, dado. Ajá, dado. Genial, genial, genial. Este. ¿Y ahí? Dado, dice de nuevo Eduardo. Uno y dos. Ya. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Estamos bien, ¿no? Claro, excelente. Ajá. Uno y dos. Bacán, 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 bacán. Una más, Luis Joseph, para que hagas 3 de 3. 60 puntos para San Marcos. Casa, nos dice Eduardo. También André, también Adeli, también Diego, también Harley. Han venido embalados ustedes, muchachos. Muy bien. Ajá. Casa. Genial, Alexia. Muy bien, Eduardo. Bacán. 60. 60 puntos. Ya estás, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Que adelante en el examen, dice Eduardo. Que San Marcos tome mañana de una vez. Ya somos. Bacán. Cierro acá. Esa va a ser la rebelión de las 13 colonias. Y la rebelión de las 13 colonias, ¿por qué es importante? Porque la rebelión de las 13 colonias, va a representar
va a dar impulso a lo que nosotros vamos a conocer después como la Revolución Francesa, ¿no? Déjame ver. Aquí está, aquí está, aquí está. Voy a compartir pantalla contigo. Un toque. Y vamos a hablar ahora sí ya de un capítulo más cercano. ¿No quieres que adelante? Gallina. Ya. Vamos a revisar el tema de hoy, o el día de hoy, el tema de las revoluciones burguesas. Eduardo, sí. Alexia, disculpa, lo pronuncié mal. Alexia, Eduardo nos pregunta si la independencia de Estados Unidos influyó sobre la Revolución Francesa. ¿Sí o no? Henry, Luis Joseph, Sheila, ¿la independencia de Estados Unidos influyó? Sí. Demuéstralo. ¿De qué manera? Influyó de dos maneras. Influyó por el lado ideológico. Influyó por el lado, ya ideológicamente, bacán, ya dirá lógico. Fue un modelo, fue una inspiración, excelente. Es un pueblo que ha peleado por sus derechos, difundieron la idea de libertad, bacán, 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 bacán. Yadira, ¿cómo estás? ¿Llegaste tarde? ¿Por qué? ¿Estaba cocinando? ¿O estaba comiendo? Tú estás comiendo, no cocinando. Ya. Pero hay otra. Hay otra. Ya. Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Y razón por la que influye. La ayuda francesa a la rebelión de las 13 colonias agrava la bancarrota del Estado. ¿Te acuerdas? Exacto. La ayuda francesa agrava la crisis financiera del país. Y de esa manera contribuye a detonar la revolución. Lógico, Francia está mal. Bacán. Oye, criatura, cuando a uno le preguntan cuál fue el gran desencadenante de la Revolución Francesa, ¿cuáles son los grandes desencadenantes de la Revolución Francesa? Porque el absolutismo viene de hace tiempo. El absolutismo es viejo, 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 viejo. Claro, el desencadenante, la bancarrota y la hambruna del pueblo por las malas cosechas, la crisis financiera del Estado, la crisis económica del pueblo. Siempre es plata, siempre es plata, siempre es plata. El Estado al borde de la quiebra por el déficit y el pueblo agobiado por los impuestos y por la hambruna, no por las malas cosechas. Ajá, ajá, exacto. Ajá, muy bien, Henry. La crisis de subsistencia, la crisis de los cereales. Bacán. Eric no lo puede creer. Eric me dice, pero si estaban en crisis, ¿por qué apoyaron a las 13 colonias? Ajá. Eric ha puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque Francia es una monarquía. ¿Habla Eric? Francia. Eduardo lo dice, querían. Bueno, que toda Francia haya querido, no creo. ¿Ah? ¿Fue idea de quién? Claro, fue idea del rey. Entonces ahí es cuando asoman las imperfecciones de la monarquía absoluta. Iraida, Diego, Luis Joseph, Henry, ustedes que son jóvenes e inteligentes, por más cólera que le tenga Francia a Gran Bretaña, si tú fueras el rey de Francia, en ese contexto, estando al borde de la quiebra, habla, ¿habrías apoyado a las 13 colonias? Sheila, no, ni hablar, no, no, estamos en crisis, ni hablar. Simpatizo contigo, me gustaría darle una lección a los británicos, pero no, 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 ni hablar. Ya, pues esos son los riesgos, las imperfecciones, los errores, las flaquezas, los fallos estructurales de la monarquía absoluta. Los ministros del rey le dicen, no hay que ir a la guerra. El rey dice, yo digo que sí y vamos. ¿Se acabó la discusión? Vamos. André, Diego, Eduardo, habla. ¿El objetivo de los revolucionarios en Francia al inicio era sacar al rey o limitar su poder? Habla. ¿Querían abolir la monarquía? No, no querían abolir, querían limitarlo. Ajá, ya, pues claro. La rebelión de las 13 colonias es clave también por eso, porque desnuda, porque revela, porque saca a la luz los graves riesgos que hay en una monarquía absoluta, donde todas las decisiones dependen del rey. Y tú puedes usar tiempo, horas, saliva y argumentos en tratar de convencerlo de que no haga algo y lo va a hacer porque le da la gana. Es una monarquía absoluta. Ya, pues el destino de millones de personas no puede estar en manos de un pato porque le da la gana de ir a la guerra, ¿no? ¿Ok? Sí, Henry, hace rato. Y Eduardo, claro, y también lo de la República. Pero Eduardo, no te adelantes, porque el inicio en Francia, el objetivo no es la República. El objetivo es la monarquía parlamentaria al inicio. Después ya ocurre lo que tú sabes que ocurre. Sí, claro, Eduardo, claro que sí, claro que sí, claro que sí. El tema que vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce como la época de las revoluciones burguesas, ¿ya? Todo el largo ciclo revolucionario
que va desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, a lo que se conoce como las revoluciones burguesas, lo que se conoce como las revoluciones burguesas. Durante ese periodo, que abarca más o menos 70 años, se dan algunos acontecimientos que creo que tú conoces. Se dan acontecimientos como, déjame agrandarlo, se dan acontecimientos como la rebelión de las 13 colonias que acabas de ver, la Revolución Francesa, la época napoleónica, la independencia de las colonias españolas, eso la conozco, y las revoluciones liberales, ¿ok? La del año 20, que no dura mucho, la del año 30, que ya es otra cosa, y la del año 48, que sí fue más violenta todavía. Se les dice revoluciones liberales y forman parte de un ciclo de 70, 75 años que se conoce como las revoluciones atlánticas o revoluciones burguesas. Y si tú quieres darles por ahí un elemento común, esas revoluciones corresponden a la zona del Atlántico, ¿no? O sea, América y Europa, revoluciones atlánticas. Yo sé que el Perú no está en el Atlántico, pero estamos en ese escenario, ¿no? El mundo occidental, América y Europa. Desde un punto de vista social, desde un punto de vista ideológico, histórico, se les llama revoluciones burguesas, porque los que van a dirigir estas revoluciones son las clases medias, ¿no? Banqueros, profesionales, intelectuales, gente de negocio, gente de las ciudades, la clase media de las ciudades, de la clase media hacia arriba, revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas tienen una característica principal, por el mismo hecho de que son revoluciones de la clase media, razona, son revoluciones de la clase media. La clase media está en el medio, ¿cierto? Hay gente por arriba y hay gente por debajo. Característica de las revoluciones burguesas. Eduardo, la revolución burguesa comienza siempre contra quiénes, contra los de arriba o contra los de abajo. Henry, Aldo, Jesús, contra los de abajo. La revolución burguesa comienza contra los de arriba. ¿Los de abajo ayudan, sí o no? Henry, Yadira, a los de abajo, sí, los de abajo ayudan, los de abajo ayudan. Pero al mismo tiempo, por ser una revolución de la clase media, así como combate a los de arriba, con un ojo, está mirando que los de abajo no se descontrolen, ¿cierto? Característica de las revoluciones burguesas. Son revoluciones que quieren destruir el poder del grupo dominante, pero al mismo tiempo quieren evitar el desborde de los sectores populares. ¿Lo comprendes o no lo comprendes? Habla Diego, habla Harley, habla Eric. Son revoluciones que en cierto momento quieren pisar el freno. No quieren que las cosas se salgan de control, porque los de abajo tienen reclamos demasiado radicales, pues, ¿no? Tienen reclamos radicales bueno, a la burguesía, que a las clases medias no les interesa satisfacer. Ya, esa contradicción, esa situación contradictoria es característica de las revoluciones burguesas. Ya, eso es importante que lo tengas siempre presente. Las revoluciones burguesas, Eduardo, ¿te perdiste? Ya, no hay problema, Eduardo, no hay problema. Eduardo, Revolución Francesa. ¿Contra quiénes es? Eric, Diego, Sheila. ¿Contra quiénes es la Revolución Francesa? Contra los de arriba. ¿Y a quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, para diferenciarlos. De repente estoy diciendo los de arriba y no sé quiénes son. ¿Quiénes son los de arriba? El rey. ¿Ya solo el rey? ¿O hay algo más? Habla. El rey y la nobleza. Excelente. El rey, la nobleza, el clero. Bacán. Ajá, contra ellos es la Revolución Francesa. Excelente, la Revolución Francesa es contra ellos. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, una pregunta. ¿Quiénes participan? Participa la burguesía, ¿cierto? ¿Quién más participa? Participa los obreros, participan también los campesinos, ¿verdad? Pero obreros y campesinos tienen también sus propios reclamos, que no son los mismos de la clase media. Claro, Eduardo, aquellos que luego llamaremos proletariado. En esta época no, porque todavía no llega la revolución industrial, pero claro, la población pobre de las ciudades. Pero esa gente pobre de las ciudades y los campesinos tienen sus propios reclamos. Reclamos que a la burguesía no le interesan o que amenazan los intereses de la burguesía. Te pongo un ejemplo básico, ¿te parece? Te pongo un ejemplo básico. En la Revolución Francesa, en el periodo más radical, se dicta una ley que le pone precio máximo a los víveres de primera necesidad. Se le llama el edicto del máximo. ¿Lo conoces? El edicto del máximo. En el momento más radical, ya te cuento, si quieres googlearlo, si quieres googlearlo. El edicto del máximo es una ley dada en el momento más radical de la Revolución Francesa. Claro, muy bien, Henry. Henry le digo radical, Robespierre.
Robespierre, Robespierre, Robespierre. Ajá, lógico, bacán, bacán, bacán. El edicto del máximo establecía precio máximo al pan, precio máximo al azúcar, precio máximo a la leche, precio máximo a la carne, precio máximo a los productos básicos. Oye, criatura, una pregunta. Esa norma, Eric, habla al toque. Esa norma es una norma favorable a los intereses de la burguesía o de las clases bajas. Habla. Esa norma es una norma favorable a los intereses de la burguesía. Eduardo dice a la burguesía le conviene el precio máximo. ¿Estás seguro, Eduardo? ¿Sí? ¿Cómo se nota que Eduardo no es gente de negocios? ¿Eh? No. Precio máximo no. Precio máximo es un reclamo de las clases bajas. El pan está muy caro. Es un reclamo de las clases bajas. Claro, de la gente sin recursos. ¿A la gente de negocios le gusta que le limites el precio? No. La gente de negocios dice libre mercado, oferta-demanda. Lógico, 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 claro. ¿Me entiendes, Eduardo? En ese momento, Eduardo, en ese momento, ¿qué ha ocurrido? Que las clases bajas se han salido de control y están imponiendo su reclamo, su agenda en el terreno de la política. Ese es el peligro que toda revolución burguesa siempre tiene que evitar. Una revolución burguesa es una revolución de la clase media, que se levanta para acabar con los privilegios de los de arriba, pero que al mismo tiempo siempre va a tener temor de las clases populares que se pueden desbordar y plantear su propia agenda, que a veces perjudica los intereses de la burguesía. Por eso es que cuando tú veas revoluciones burguesas, no vas a ver que reclaman mejores salarios. Ah, porque son clase media, pues. No vas a ver que reclaman reforma agraria, es que es una revolución burguesa. Eduardito, ¿cómo vas? Vas a ver que en esta época un pedido no es escuelas gratis. Ah, es que son revoluciones de la clase media. ¿De acuerdo? Por eso es que en esta época un reclamo no es bajen el precio del pan. No, tío, porque es una revolución de la clase media. Su reclamo es más que nada jurídico, político. ¿Qué quieren? Separación de poderes, leyes iguales para todos, participación en el gobierno, limitación del poder real, libertades individuales. ¿Captas? Reclamos jurídicos. Ah, participación del ciudadano en el gobierno. Ya, ok. Participación del ciudadano en el poder. Eduardo, ¿cómo vas? ¿Le entiendes? Sheila, Harley, Henry, habla, Iraida, ¿sí? Ya, esa es una revolución burguesa. Esa es una revolución burguesa. Y cuando estemos haciendo Primera Guerra Mundial, Eric, Harley, cuando estemos haciendo Primera Guerra Mundial y oigamos hablar de Lenin y los bolcheviques, seguro que te suena, y oigamos hablar de Lenin y los bolcheviques, y los escuchamos que piden pan y tierra, control de las fábricas, ah, ya, habla, esa será una revolución burguesa, Sheila, pan, tierra, todo el poder a los soviets, habla, gobierno de los obreros, no, esa no es una revolución burguesa. Ah, ya, esa no, ella es una revolución de los obreros, de los campesinos. Ajá, hay revoluciones burguesas, hay revoluciones obreras, hay revoluciones campesinas. ¿Estamos bien, Eric? ¿Estamos bien, Harley? ¿Estamos bien, Sheila? ¿Estamos bien, Iraida? ¿Sí? Y ahora, ¿por qué es importante ese concepto? Porque una vez que tú entiendas, criatura, una vez que tú entiendas que estas revoluciones de acá son revoluciones burguesas, ya vas a poder imaginarte varias cosas que van a pasar. Vas a poder anticipadamente imaginarte sus reclamos. Ah, la clase media, ya. Libertad política, libertad de expresión, participación en el gobierno, derecho al voto. Son los reclamos de la burguesía. Igualdad ante la ley, tolerancia religiosa, libertad económica. Reclamos de la burguesía. Pero eso no se come, es que la burguesía no son pobres, pues. Por eso su reclamo va por el lado jurídico, va por el lado político, va por ese lado. ¿De acuerdo? Y por eso es que también tú vas a ver, vas a poder entender anticipadamente la tensión que hay en toda revolución burguesa, porque siempre hay el temor de que las clases bajas se desborden. ¿Cuáles son las revoluciones burguesas? Las que tienes ahí en la pantalla. ¿De acuerdo? Oye, criatura, una consulta. La independencia del Perú, ¿encaja o no encaja? Sheila, ¿quiénes hicieron la independencia del Perú? ¿Los indígenas? ¿Los esclavos negros? ¿O la élite criolla? Habla. Sí, ¿no? Ah, ya. Entonces es parte del ciclo de las revoluciones burguesas. ¿Estamos bien, Alexa? ¿Estamos bien, André? André, ¿todavía estás vivo? Yo pensé que te habías desmayado, hermano. Estás durando, estás durando. ¿Has cambiado de pila hoy día? Ya. Esas son las revoluciones burguesas o revoluciones atlánticas.
¿De acuerdo? Arranquemos con la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa ya tú la conoces. Revolución Francesa, la más importante. De todas estas que viste acá, la Revolución Francesa es la más importante. La más importante de las revoluciones burguesas. ¿De acuerdo? Es esta, la Revolución Francesa. Aldo, cuéntame, ¿cuál es el aporte principal de la Revolución Francesa? Sheila, ¿qué documento es el documento más importante de los que creó la Revolución Francesa? Estás leyendo la pantalla, ¿no? Declaración de Derechos Humanos. ¿Ya? O Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante que las diferencies. Eso, no sé qué he dicho. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos, como dice André, del hombre y del... Eso dice ahí, dice André, ya va. Lo que pasa es que yo no sé leer francés, hermano. Y si lo traduzco mal, voy a estar hablando de otra, ¿no? Si yo digo Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿de cuál estoy hablando? Aldo, si yo digo Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿de cuál estoy hablando? Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es la de la ONU. Muy bien, Henry. Claro, esa es la de la ONU. Esa es la de la ONU y esa es otra cosa. ¿Ok? Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué tengo que saber? Que la Revolución Francesa fue la más importante si hay un ojo. El ojo de Dios que todo lo ve, ¿te acuerdas? El ojo de la razón. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos la semana pasada. No te traumes, no te traumes. Hay un ojo que te está mirando. No te preocupes. Es Dios que te está mirando. ¿A quién más le va a interesar tu vida? Debe ser Dios. A mí, no. La Revolución Francesa fue la más importante de las revoluciones burguesas, ¿ya? Contribuyó a ponerle fin al antiguo régimen y puso las bases de la democracia liberal. Ahora entiende Harley, Eduardo, André, cuando por ahí estés leyendo algún texto y oigas que a nuestro sistema de gobierno le dicen democracia burguesa. Ah, ya, la democracia creada por las revoluciones burguesas. ¿Ok? Democracia burguesa o democracia liberal. Ya, lúcete. Dime las causas rápido. ¿Cómo era Francia antes de la revolución? Habla. Causas de la Revolución Francesa. Habla, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo era Francia antes? Ya, la crisis económica, ok, la bancarrota. Ya, pero esos son problemas recientes, ¿no? La bancarrota es recién. O sea, antes no había otros problemas. Ya, el Estado absolutista, bacán, el Estado absolutista. El orden feudal, excelente, muy bien. La sociedad, ¿cómo era la sociedad? Alexia, ¿te acuerdas? Se había una palabra en la época feudal. Eric, sociedad estamental, genial, sociedad estamental, bacán, bacán, bacán. El excesivo poder de una institución dentro del ordenamiento político de Francia. Había una institución, la iglesia, exacto, la iglesia, correcto, ya esas son las causas. Y el descontento de un grupo social, claro, el descontento de un grupo, ¿no? ¿El descontento de quiénes? Del pueblo llano. ¿Quiénes eran el pueblo llano, Henry? Harley, Eric, Luis Joseph, Alexa. ¿A quiénes le decían pueblo llano? A todos los que no eran ni nobles ni curas. ¿Te acuerdas, Henry? Tres grupos sociales: clero, primer estado; nobles, segundo estado; y toda la gente sin privilegios, tercer estado. ¿Cierto? Tercer estado, ajá, la plebe. ¿Y dónde estaba la burguesía, Henry? Luis, Eduardo. ¿La burguesía dónde está? ¿Primero, segundo, tercero? Segundo, dice Eduardo. Segundo estado, junto con la nobleza. ¿Así? No, no, Alexia. No, no, la burguesía está en el tercer estado. La burguesía es parte del tercer estado. Y no quiero que me digas, profe, pero los burgueses son ricos. Eso no importa, tío. Una sociedad estamental, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Una sociedad estamental se rige por la riqueza o por la sangre. Luis Joseph, ¿te acuerdas que lo hemos dicho? Ya lo hemos dicho varias veces. Una sociedad estamental se rige por la sangre. Una sociedad estamental se rige por la sangre. Ahora, recuerda, Mauricio, lo que también hemos comentado alguna vez. Algunos burgueses compraban títulos de nobleza. ¿Te acuerdas? Algunos burgueses compraban títulos de nobleza, pero aún comprando títulos de nobleza, eran una nobleza segundona. ¿Te acuerdas, Henry? Claro, eran una nobleza de segundo orden. Eran una nobleza menor. ¿Había nobles de origen burgués? Sí. Había nobles de origen burgués. Pero aún esa nobleza de origen burgués también sentía la marginación, pues, ¿no? Había ciertas posiciones a las que no podían llegar. Esa nobleza de toga, esos nobles de origen burgués, igual era una nobleza marginada, secundaria, segundona. Había un techo de vidrio que no podían romper, había un techo de vidrio.
¿Sí, Eric? Ya, no hay problema. Primer estado, el clero. Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. Segundo estado, la nobleza. Tercer estado, el pueblo llano. El pueblo llano es toda la gente que no es cura ni son nobles, ¿no? El tercer estado son la gente sin privilegios. La gente sin privilegios. Burgueses, campesinos, artesanos, gente de las ciudades. Sí, nosotros. Sí, cleros también había. Eric, ¿te queda claro? ¿Tenías otra información? Qué raro. ¿Qué información tenías? Primer estado nobleza, segundo estado clero. Algo así, supongo, ¿no? Porque no creo que hayan puesto al pueblo en el primer estado. Ya, dime cuentas uno de estos días, ¿no? Pero bueno, lo puedes investigar, lo puedes buscar en internet. Yo siempre les he dicho que si escuchan algo y no te convence, googlealo y vas a ver. Para que sepas más bien si te estamos engañando, ¿no? Pero no, ese es el orden. Clero, primer estado, nobleza, segundo estado, pueblo llano, tercer estado. No hay problema. Clero, burgueses y maestros, burgueses, en el segundo estado. No, no seas malo. Si la burguesía yo hubiera estado, ¿y dónde pones a la nobleza? No, ¿y los nobles? Que no hay nobles en tu país. ¿De dónde sacó eso? Eso te lo han enseñado en alguna parte. Yo creo que has copiado mal. Has estado mirando mal a pizarra. Ese día no llevaste lentes. No, ¿cómo va a ser? La burguesía No, ni hablar, no, estás loco. No, debes haber copiado mal, debes haber copiado mal. No, no creo que alguien esté tan perdido para haberte enseñado eso. Ya, no. Bueno, en todo caso, sí, mejor sigamos, mejor sigamos. Ya. Y la coyuntura, ¿no? La coyuntura, lógico, André. La burguesía, todo el que no tenga privilegios es tercer estado. ¿Y sabes por qué? Eric, Eduardo, Yadira, André. ¿Y sabes por qué no puede ser? Porque esta organización habla, es heredera, o mejor dicho, es la continuación de qué? Clero, nobleza, pueblo llano. ¿No la reconoces? No me digas que no la reconoces. Excelente, Harley, Henry, Eric, maestro, lógico, claro, pues. Esa es. Solo que en la Edad Media tú decías oratores, bellatores, laboratores. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso Henry decía correctamente al inicio, ¿no? El objetivo de la revolución es acabar con los residuos del sistema feudal. Eduardo, ¿no la habías visto, Sheila? ¿No te habías dado cuenta? Es la misma. Ya no te preocupes. Ahora le entiendes. Por eso es lo mismo. Oradores, bellatores, laboradores. Entonces, lógicamente, laboradores son todos los que trabajan. Ahí está la burguesía. Ahí están los campesinos, ahí están los obreros. ¿De acuerdo? Eduardo, no es una analogía, hermano, es lo mismo. ¿Cuál analogía? Es lo mismo, es la misma cosa, solo que acá tiene otro nombre, pero es lo mismo. Bueno, ahora, otros aspectos que influyeron, la rebelión de las 13 colonias, que tú lo dijiste correctamente. El debilitamiento de la monarquía, ¿no? El prestigio de los reyes estaba por los suelos, por la bancarrota, ¿ok? La bancarrota era duramente criticada por los intelectuales que decían, ya ves, la monarquía absoluta no puede ser el mejor sistema de gobierno. Fíjate cómo las decisiones de uno terminan afectando a todos. Dime, Eduardo, escribe tu pregunta, no te preocupes. El descontento popular por la hambruna, de hecho, las críticas al despilfarro de Versalles, dime, Eduardo, lo de Versalles, ¿te acuerdas? Los gastos de María Antonieta, Versalles es la tumba de la nación, decía la gente. Pagamos crecientes impuestos para que se despilfarren en tonterías. En realidad, en realidad, si no hay pan, que coman pasteles. Ya, muy bien. Ajá, Henry, Madame Déficit. Eduardo, es una buena pregunta. ¿Influenció lo de Versalles? A ver, yo sé por qué lo preguntas, yo sé por qué lo preguntas. Es una excelente pregunta. Siempre nos han vendido el cuento de que Francia está en bancarrota por los gastos en el Palacio de Versalles. Falso. Francia está en bancarrota por la deuda externa y por la política exterior. Lo que tiene a Francia quebrada, lo que hace que el gobierno francés esté quebrado, lo que se come la mitad del presupuesto son las deudas contraídas por la guerra. La deuda externa y el gasto militar, eso se come la mitad del presupuesto. Los gastos del Palacio de Versalles son el 2-3%. Pero si tú un día te pones a investigar el presupuesto francés antes de la revolución, la mitad se va en pagar los intereses de la deuda externa y el ejército. Más de la mitad se va en eso. Los gastos de la corte son el 2%, 3%.
¿Ok? Por eso Eduardo pregunta, ¿no? Pero lo de la corte en Versalles no podía haber influido mucho. Pero Eduardo, influye en el sentido, no en el sentido financiero, influye en el sentido de que contribuye a deteriorar la imagen de la monarquía. ¿Me entiendes, Eduardo? ¿Me entiende Harley? ¿Me entiende Henry? Contribuye a deteriorar la imagen de la monarquía. Contribuye a generar un desafecto del pueblo hacia la corona. Contribuye a difundir la imagen de una monarquía frívola, de una monarquía indiferente a las necesidades del pueblo. ¿Me entiendes? Ah, por ahí va el problema. Ya, la influencia del despilfarro en la corte de Versalles no es financiera, es más que nada ideológica, social, cultural, política. Va por ahí el asunto. Claro, Eric, exacto. Si el rey de Francia ahorraba, recortaba gastos, ¿Francia salía de la bancarrota? No, 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 no. Pero es un gesto político. ¿De acuerdo? Ya por ahí. Exacto, 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 exacto. Sí, no sé por qué me metió las indulgencias ahí en el chat, no sé qué le pasó. Este, lógico, Eduardo, es que es otra época, pues es una época en la que tienes una clase media que reclama reformas, es una época en la que tienes a los intelectuales de la Ilustración haciendo críticas, ya es una época en la que, o sea, el orden político que antes se hubiera aceptado sin problemas, ahora es cuestionado. ¿De acuerdo? Ya, ok. Ajá, excelente. El gran desencadenante, el gran desencadenante es la bancarrota. Y por la bancarrota es que el rey de Francia convoca a una asamblea. Ya lo de la asamblea sí la conoces, ¿no? Por la bancarrota es que el rey de Francia convoca a la asamblea de los estados generales, ¿te acuerdas? El rey convoca, exacto, el rey convoca delegados del clero, delegados de la nobleza y delegados del pueblo llano. Y esa convocatoria, esa reunión es lo que da inicio a la revolución. Aunque el rey no lo sabía, ¿no? El rey los convoca para abordar el tema de la crisis, el tema de la crisis fiscal. Pero cuando esa reunión se ejecuta, cuando se reúnen los delegados, ahí es cuando ya la revolución estalla. Causas de la revolución, el descontento de la burguesía, las críticas de la ilustración, la rebelión de las 13 colonias, la bancarrota del Estado, la miseria popular y las críticas al despilfarro. Aquí, como dice Eduardo, antes también se despilfarraba, claro. Solo que en este contexto, ya las épocas en las que el rey podía manejar Francia como si fuera su única, su voluntad, lo único que contaba, ya es otra época. Ahorita ya no estamos para eso. Hablemos de la revolución. Mira, la revolución la podemos dividir en dos etapas, ¿ok? Etapa monárquica y etapa republicana. Pero como habrás visto en el prospecto, ahora San Marcos también ha metido a Napoleón, ya, entonces vamos a hablar de Napoleón también por aquí, ¿eh? Pero en sí la revolución es etapa monárquica, etapa republicana. Tú conoces, si no me equivoco, las fases, me parece. Tú conoces, si no me equivoco, las etapas, no creo que me digas que no las conoces. Vamos por partes. Estados generales, ¿ya? Asamblea convocada por el rey para resolver el tema de la bancarrota. Tres bloques, clero, nobleza, pueblo llano. Clero, nobleza, pueblo llano. ¿Te acuerdas más o menos de la cantidad de representantes, Eduardo, Harley, Henry, Eric, Sheila, Iraida? ¿Te acuerdas, Diego? ¿Te acuerdas de la cantidad de representantes? No, ya. Más o menos 300, ajá, 300, 300, 600. 300, 300, 600. 300, 300, 600. El rey los convoca, quiere explicarles la situación, llega el ministro de Economía, el ministro Necker, quizá lo conozcas, el ministro Necker, llega el ministro, les expone la situación, la gente cuenta, la gente cuenta, la gente cuenta, que cuando el ministro les muestra las cifras reales de cómo estaba el país, los pobres delegados se fueron de espaldas. La gente llega aquí, los delegados de Francia llegan entendiendo que el país está mal. O sea, por algo nos han llamado. En esta reunión no se hace 180 años, así que debe ser que está mal el país para que nos llamen. Pero las cifras fueron brutales. O sea, nadie se imaginaba lo quebrado que estaba el país. Y en ese momento creo Harley, creo Henry, creo Eduardo, creo muchachos que ustedes podrán darse cuenta de que cuando se publican las cifras reales, cuando la gente recibe ese baldazo de agua fría y les dicen, muchachos, este es el presupuesto y la deuda es de este tamaño, habla de estos 1.200 delegados. ¿Quiénes son los que se quedaron mirando entre ellos y dijeron, ya fuimos, porque a nosotros es a los que nos van a hacer pagar la deuda? Habla. ¿Quiénes son los que, lógico, el pueblo llano, obvio? ¿El clero y la nobleza? No, Harley. ¿Debería ser, sí o no? No, no. El pueblo llano. Ajá. Los delegados del pueblo llano dijeron, ya sonamos, hermano.
porque a los curas nunca los hacen pagar y a los nobles no los hacen pagar. Lógico, claro. Por eso es, ahora entiendes por qué los delegados del pueblo llano, lo primero que van a exigir es que se cambie el sistema de votación. ¿Te acuerdas? El famoso problema del voto. Estoy hablando con un salón de semestral. Estas cosas ya las sabemos, ¿eh? ¿Cómo se votaba en los estados generales tradicionalmente? Eduardo, ¿cómo se votaba tradicionalmente en los estados generales? Habla. Por estamento, bacán. Adeli, votando por estamento, ¿cuántos votos hay aquí? Harley, votando por estamento, ¿cuántos votos hay aquí? Tres, tres. Deciden los curas, un voto. Deciden los nobles, un voto. Decide el pueblo llano, un voto. En ese sistema de voto, ¿quién pierde? Eduardo, Harley, Henry, Brian. En ese sistema de votación, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Pierde el pueblo llano. Si discutimos así, ¿qué hacer? Le van a tirar la pelota al pueblo llano. 2-1 van a decir que el pueblo pague. Alexa, ¿cómo evitamos eso? Hay que cambiar el sistema de votación. ¿Qué hay que hacer, Alexa? Que se vote como Eduardo, Harley, Henry, Brian. Que se vote por delegado. Exacto, que se vote por cabeza, que se vote por diputado. Así el pueblo tiene mayoría. Ok, tenemos 600. Y tú recordarás, Jesús, verdadero o falso, dentro del bloque del clero, hay algunos clérigos que simpatizan con las reformas que el pueblo reclama. ¿Sí o no? Verdadero. Bacán. No te vayas a olvidar de eso. El clero no es un bloque monolítico. El bajo clero, los del bajo clero, los párrocos, mayormente son gente de familias campesinas. Entonces ellos entienden el reclamo del pueblo. En la nobleza es igual. La baja nobleza o la nobleza de toga entiende el reclamo del pueblo. Entonces, si se votara por delegado, el pueblo la hace fácil, porque aparte de sus 600 votos, debe haber por lo menos 50 curas, debe haber por lo menos 100 nobles que los van a apoyar. Por eso el pueblo exige que la votación sea por delegado. Habla. ¿Nobles y clérigos aceptan o no aceptan? Los privilegiados, ¿aceptan o no aceptan? No, no aceptan. Entonces, ¿qué hacen los delegados del pueblo? Ya cuéntame, pues esto lo has visto no sé cuántas veces. Los delegados del pueblo, ¿qué hacen? Se van, bacán, se van, se van, se van. Y hacen su propia asamblea. ¿Te acuerdas? Que se va a llamar, se va a llamar la Asamblea Nacional. La reunión de los estados generales fracasa. Los delegados del pueblo, seguidos de algunos curas y algunos nobles, hacen su propia reunión. Henry Molina Pérez, maestro, se van a la sala del juego de la pelota. Y ahí que reclaman Aldo, y ahí que reclaman Harley, y ahí que reclaman Eric, ahí que prometen, ahí que juran. ¿Te acuerdas? El juramento de la sala del juego de la pelota. Excelente, Henry, muy bien. Ahí juran hacer una constitución. Ya esa es la Asamblea Nacional. Los delegados del pueblo llano, más algunos curas, más algunos nobles, se reúnen en la sala del juego de la pelota y juran hacer una constitución. No la hacen, ¿no? Juran hacer una constitución. Dime, André, ¿qué pasa? ¿Todavía estás vivo? ¿Qué, estás tomando foto? Sí, pata, no te digo que después lo voy a subir. Ay, este muchacho. Ya, sí, ya este. No confías en mí, no confías en los hombres. Ok, luego me cuentas tus experiencias, ¿ya? En la Asamblea Nacional te va a dar fiebre. Perdón, ¿están entendiendo o estamos yendo muy rápido? Henry, ¿estás comprendiendo? Jesús, ¿estás entendiendo? Eduardo, sí. Lo que pasa es que el tema es amplio, por eso es que tenemos, lamentablemente, tenemos que tomar cierta velocidad. Ya, discúlpame, pero es un tema largo. Ya, André, estás mal. Ya, bueno. Ok, que te mejores, amigo, que te mejores, que te mejores, que te mejores. Sorry, sorry, sorry. La vacuna, desde la vacuna. La Asamblea Nacional se compromete a hacer una constitución. Se autodenominan ahora de otra manera, ¿no? Ahora que su deseo es hacer la constitución, ahora que han establecido firmemente su voluntad de hacer una constitución, la asamblea pasa a llamarse Asamblea Constituyente. Claro, la Asamblea es la misma Asamblea Nacional, solo que ahora con ese nombre para dejar claro su objetivo, la constitución. El rey, ¿te acuerdas, Henry? El rey intenta evitar que se haga la Asamblea Constituyente. El rey intenta evitar que se haga la constitución, reúne tropas, sus ministros le dicen no lo hagas, el rey despide a su ministro. Ajá, el rey Luis XVI. Harley, ¿cuál es la reacción del pueblo al ver que el rey se opone a que se elabore una constitución? Mira la pantalla, ¿qué ocurre? Toma la Bastilla, exacto, 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 vaca. El pueblo de París sale a las calles y toma la Bastilla. ¿Acontecimiento clave? Sí. ¿Por qué es un acontecimiento clave? Porque demuestra que los ciudadanos ahora están dispuestos a participar en el gobierno, están dispuestos a participar en la toma de decisiones. Se acabó esa época en la que el pueblo era un espectador, ahora pasa a ser actor. Esa es la razón por la que la toma de la Bastilla es una revolución.
¿De acuerdo? Como así, bueno, André, lo que pasa es que corría el rumor de que el rey estaba reclutando tropas para atacar la Asamblea Constituyente, para atacar París y poner orden. Entonces la gente de París comenzó a buscar armas también para enfrentarse y defender la revolución. Y en la prisión de la Bastilla había un rumor que decía que había cañones, había pólvora, había municiones. Por eso es que la gente de París, el tumulto, se dirige hacia la prisión para exigir esas armas y esas municiones y esa pólvora. Y se meten a la prisión a la fuerza, pues, ¿no? Y matan a los guardias, y matan al gobernador de la cárcel, y liberan a los presos, y se roban la pólvora, los cañones, las armas que encuentran ahí. ¿De acuerdo? Y como dice Henry, la Bastilla era un símbolo del absolutismo, ¿no? Era una cárcel en la que se encerraba a los críticos, a los que exigían reformas, entonces tenía fama de ser odiosa, ¿no? Era un símbolo del despotismo de los reyes. Aunque en esa época en realidad había pocos presos, y los pocos presos que había en esa época sí merecían ser presos, pero bueno, y esa es otra cuestión. Pero la toma de la Bastilla tiene ese valor simbólico. El pueblo despertó. De aquí en adelante no miramos, de aquí en adelante actuamos. ¿Te acuerdas aquella famosa anécdota? Luis XVI se entera de esto después, ¿no? Porque Luis XVI está en Versalles, a kilómetros de distancia de París, y le llega la noticia. Le dice, señor, en París han tomado la Bastilla. Y Luis pregunta, ¿es una revuelta? Y le contestan, no, señor, es una revolución. Y esa pregunta del rey y la respuesta que le dan, pues resume todo lo que estás viendo, ¿no? ¿Es una revuelta? No, es una revolución. Es un cambio, es una transformación. La gente se levantó. ¿Qué hace el rey? El rey decide autorizar la Asamblea Constituyente. El rey. Ah, ¿te acuerdas, Henry? Ya ese animal. Sí, 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 sí. El anterior. El rey decide permitir que la Asamblea Constituyente funcione, ¿no? Importancia práctica de la toma de la Bastilla. El rey se acobarda, da un paso atrás y da autorización, da luz verde para que la Constitución, para que la Constituyente empiece a funcionar. Y ahí vienen las grandes reformas. Ah, las grandes reformas ya las conoces, ¿no, criatura? ¿O no? Habla. La Asamblea Constituyente, por los próximos 2 años, hará las reformas. Fin del feudalismo, se acabaron los privilegios, de aquí en adelante todos somos iguales. Declaración de derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad. Ajá, Eduardo lo ha resumido bien. Se desmantela el antiguo régimen. Muy bien, Eduardo. La Asamblea Constituyente hace el desmantelamiento del antiguo régimen. La iglesia se somete al Estado. Los curas pierden sus tierras. De aquí en adelante el cura será un funcionario del Estado, como un juez, como un policía, como un maestro. Recibirá un sueldo y tendrá que jurar fidelidad a las leyes. Y si no las cumple, será enviado a prisión. ¿Ok? La iglesia se somete al Estado. Como dice Henry, algunos curas no aceptan, pero otros sí tuvieron que aceptarlo. Ya, desde este momento ya la Iglesia Católica toma posición en contra de la Revolución Francesa. Y se elabora la Constitución, se elabora la primera Constitución. Y la Constitución no lo saca el rey. Te dije al inicio, ¿sí o no? ¿El objetivo era sacar al rey? No. Entonces, ¿qué hacen? Crean un parlamento. Y Francia se convierte en un país como Gran Bretaña, una monarquía parlamentaria. ¿De acuerdo? Los ciudadanos podrán votar, no todos, votarán los que paguen cierta cantidad de impuestos de la clase media para arriba. Habla. Votarán los que paguen cierta cantidad de impuestos. ¿Qué grupo social se acaba de incorporar a la vida política? La burguesía. Sheilita, al toque, Sheilita. Muy bien, Sheila. Muy bien, Andrea. Muy bien. Es una revolución burguesa. Soy pobre. ¿Pago impuestos? No. Ah, qué bacán. Pero no votas. ¿Ok? Soy pobre. No pago impuestos. No voto. Voto censitario. Excelente, Henry. Voto censitario. Monarquía parlamentaria. No sacan al rey. Ya por eso es que acá le decimos etapa monárquica, porque el rey sigue siendo rey. ¿De acuerdo? El rey se salvó. A pesar de que en esta época, ahora sí, ya en esta época, hay algunos que empiezan a reclamar que lo maten, hay algunos que empiezan a reclamar que lo voten. En esta época es cuando el rey intenta escaparse. ¿Te lo han contado? El rey intenta escapar, lo capturan en la frontera. Lo capturan en la frontera y ya queda claro que el pata está en contra de la revolución, pero se salva. La Asamblea Constituyente le perdona la vida. Eduardo, no sabías, el rey se intenta escapar con su esposa, con sus hijos, disfrazados. Lo agarran en la puerta. Lo agarran cuando estaba por salir del país. Exacto, intenta escaparse a Austria. E- Ese intento de fuga hundió su prestigio por completo. Ese intento de fuga ya lo dejó expuesto como un enemigo de la revolución. A pesar de eso, la Asamblea Constituyente se la perdona. A pesar de eso, la Asamblea Constituyente lo mantiene como rey, pero ya su imagen afuera es la de un enemigo de la revolución.
pero por el momento el pata se salva. Se disuelve la Asamblea Constituyente. Ya tenemos la Constitución, ¿no? Se disuelve, exacto. Se convoca elecciones, como las que hubo aquí este año. Se forma un Congreso, como el que elegimos este año. Se forma la Asamblea Legislativa. Ya, en esta Asamblea, tú ya notas cómo la actitud de la gente está cambiando. De los diputados, algunos son monárquicos, otros son republicanos. Ya en este Parlamento hay algunos que ya reclaman abiertamente que el rey se va y es un traidor, ya no deberíamos tener rey. Comienzan a aparecer nombres como jacobinos y girondinos. ¿Te acuerdas, criatura? Jacobinos y girondinos. En esta época son aliados. En esta época ambos coinciden en que el rey es un peligro. Después se van a separar. Comienza la época de la Asamblea Legislativa. Ya, cuéntame el final creo que tú lo conoces. Eh, claro, ya aparece la izquierda, jacobinos girondinos. Ahorita los girondinos son izquierda. Y aparece la derecha, ¿no? Esos términos izquierda-derecha se empiezan a circular en esta época. Ya habla, ¿qué acontecimiento ha ocurrido en esta época? ¿Qué acontecimiento ha ocurrido durante la Asamblea Legislativa es lo que desestabiliza la monarquía? Hay un acontecimiento en esta época que es lo que conduce a la caída del rey. Se suponía que aquí ya Francia es una monarquía parlamentaria, el tema ya está resuelto. Fin de la revolución, ahora sí, la vida normal. No, algo ocurre, si lo conoces, Eduardo, un problema viene de afuera, de afuera, de afuera. La guerra, ¿te has olvidado? La guerra, la guerra, la guerra, exacto, la guerra, la guerra, la guerra. La guerra es lo que lleva a la caída de la monarquía. Todavía no, Sheila, todavía no, todavía no. Después, todavía no. Dos potencias, Austria y Prusia, entran en guerra con Francia. Austria y Prusia entran en guerra con Francia. Esto de Austria y Prusia se veía venir hace rato. Se veía venir hace rato. Y yo no te he contado algo, ¿verdad? Bueno, probablemente tú lo sepas. Henry, espérame, todavía falta para eso. Eso es después, después. Falta un acontecimiento clave antes de eso. Henry, muchos nobles franceses en este momento de revolución habían huido, sí o no. Harley, Sheila, muchos nobles sí, ya, muchos nobles se habían ido. Y esos nobles que se habían ido, ¿te acuerdas qué estaban haciendo? Habla, Eduardo. Esos nobles que se habían, ¿te acuerdas qué estaban haciendo esas ratas? ¿Te acuerdas qué estaban haciendo? Se habían ido a Austria, se habían ido a Prusia, se habían sentado al lado de esos reyes, y les habían empezado a susurrar al oído, hay que invadir Francia. ¿Te acuerdas? Claro, por eso es que Austria y Prusia empiezan a asumir una actitud amenazadora. Estos nobles franceses que se han ido empiezan a promover en el extranjero, hay que invadir Francia, hay que aplastar la revolución, este es un mal ejemplo, se va a contagiar, se va a contagiar, se va a contagiar, correcto, ¿te acuerdas? Ya desde ese tiempo se notaba, en Austria y Prusia se notaba ya esta influencia de los nobles. Por eso Francia les declara la guerra y la guerra sale mal. ¿Te acuerdas? Al menos al comienzo la guerra sale mal. Las potencias extranjeras avanzan. Francia sufre derrotas. Los enemigos cruzan la frontera. Los enemigos se acercan a París. En París cunde el pánico. La gente en París siente que los extranjeros van a llegar en cualquier momento. Y se difunde la certeza de que estas derrotas tienen un culpable, un traidor. Habla, ¿a quién culpan? ¿A quién respecta? Al rey, exacto. En ese contexto de pánico se difunde la certeza de que el rey está conspirando con los enemigos. Pero no fue él. ¿Te acuerdas cuando lo arrestan? Cuando lo arrestan, revisan su habitación y en un armario de hierro encuentran las cartas entre el rey y el emperador de Austria o el rey de Prusia. Claro, 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 sí encuentran. Encuentran evidencia. Y la verdad es que te han contado esa del manifiesto, el manifiesto del duque prusiano. Cuando, ¿no? Es un vacilo, es un vacilo. Cuando comienza a circular en París el rumor, Henry se la sabe, bacán. Cuando comienza a circular en París el rumor de que el rey es un traidor y la gente empieza a reclamar que lo saquen del trono, eh, el general prusiano que está viniendo con el ejército, todavía no llega a París, no, pero está viniendo. El general prusiano se entera de que en París la vida del rey está en peligro. Y el general prusiano, el duque de Brunswick, manda un comunicado, un manifiesto, un aviso a París, diciendo que ni se les ocurra tocar a la familia real, ¿eh? Porque estamos en camino. Y cuando lleguemos en París, si le ha pasado algo a la familia real, arrasamos París. La vamos a borrar del mapa, el castigo será implacable y no dejaremos piedra sobre piedra. Habla. Esa torpe advertencia
terminó de hundir al rey, ¿sí o no? Eduardo, esa torpe advertencia terminó de convencer a la gente de que el rey está en contacto con ellos. ¿Dónde se ha visto que los enemigos de Francia tengan tanto interés en defender al rey de Francia? Eso solo demuestra que están en connivencia, están en complicidad, lógico, ya terminó de hundirlo. 10 de agosto del año 92, lógico, bacán, es el asalto a las Tullerías. 10 de agosto del año 92 es el asalto a las Tullerías. El pueblo de París sale a las calles. Ese día la burguesía pierde el control de la revolución. Los que salen a exigir la caída del rey ya no es la burguesía, es el populacho de París, el populacho exaltado, rápido, ¿cómo se le llama en este contexto a la gente del bajo pueblo? ¿Te acuerdas? Habla, habla, habla. Muy bien, Henry, muy bien, Henry. Los sin calzones, los sans-culottes. Ajá, muy bien. El populacho de París, los sin calzones, los sans-culottes. ¿Por qué sin calzones? Porque no vestían como vestía pues, la gente adinerada de esa época. Déjame ver. La clase media, la burguesía, vestía así. ¿Ah? La burguesía vestía así. Haz clic ahí, eso hubiera sido tú. Henry, Harley, Eric, eso hubiera sido tú en la época de la Revolución Francesa, así vestía la gente con esos calzones, esos pantaloncillos cortos, esos son los culottes, esos son los calzones, ya, así hubieras vestido tú en los tiempos de la Revolución Francesa. Está simpático, ¿no? Está facherito. Pero la gente pobre no tenía para esos pantaloncillos. Entonces, la gente pobre, la chusma, los arenosos, vestían así como ese enlace que te acabo de mandar. ¿Ok? Haz clic ahí, por favor. Ok, André, haz clic ahí, por favor. ¿Lo ves? Ya, esos son los sin calzones. Vestían como tú, con pantalones. Ya, hoy tú llevas pantalones normal, ya, pero en esa época pantalones solo vestía pues la chusma, pues la chusma, la chusma, la chusma. André dice, se visten muchos hoy en día, claro, pero en la época de la revolución se les decía así, los sin calzones. Los sans-culottes. Eduardo dice, me gustan los sin calzones. Ya. Mira, yo te recomiendo que cuando lo escribas en francés, por favor, porque en castellano se presta para otras interpretaciones, ¿ok, David Josías? Gracias. Sí, sí. Profe, yo no dije eso, profe. Contexto, contexto, contexto. Sí, sí, no, ya sé ya. ¿O quién había puesto eso de David? David dice, me gustan más los sin calzones. Bueno, ya, ok. No, no, no hay problema, es un país libre. Sí, debe ser David, debe ser David, debe ser. No, estamos en un país en el que se acepta todo. No te preocupes. Compañere, este, el asalto a las Tullerías hecho por el populacho de París. El asalto a las Tullerías convierte a la familia real en prisioneros. De aquí en adelante ya no es rey, de aquí en adelante es un prisionero. De aquí en adelante es un prisionero, él y su familia. Y ahí se acaba la etapa monárquica. Ahí empieza la república. Ok, David, ahí comienza la etapa republicana. Y ahí viene un dato que no he podido colocar en la pantalla, pero que Henry, creo que estaba mencionando hace un rato. La gente de París se levanta, toman al rey y lo envían a prisión. La gente de París organiza un ejército apresuradamente y salen a defender París, porque si no las potencias llegaban a París. Henry, tú lo dijiste, ¿cómo se llama la batalla después de que ha caído el rey? ¿Cómo se llama, Henry, la batalla? Muy bien, Eduardo, creo que lo has escrito mal. Valmy. Gracias, Henry, gracias, Sheila, exacto. Ya en ese contexto, cuando ya cayó el rey, no lo hemos matado, pero está en la cárcel, ya cayó. En ese contexto, la población de París sale y derrota a los prusianos en la batalla de Valmy. La batalla de Valmy es una de las batallas más importantes de la historia. Es una de las batallas más importantes de la historia. ¿Lo captas, no, Sheilita? Henry, Eduardo, ¿captas la trascendencia de esa batalla? La batalla de Valmy, Eduardo. Si los franceses perdían esa batalla, las potencias tomaban París. Si las potencias tomaban París, aplastaban la revolución. Sheila, la batalla de Valmy es una batalla fundamental, te decía, porque en esa batalla los revolucionarios de París rechazan la invasión de las potencias. Y al rechazar la invasión de las potencias, salvan la revolución. ¿De acuerdo? Si las potencias ganaban, entraban a París, liberaban al rey, aplastaban la revolución, se restauraba el absolutismo. Hoy estaríamos hablando de el abortado intento de hacer una revolución en Francia. ¿De acuerdo?
Y como dice Eduardo, ya, seguiríamos en la edad moderna, a eso sí no sé, pues no, no sé qué hubiera pasado después, pero hubiera sido el fracaso de este intento revolucionario. Y como dice Eduardo, también algo simpático es que fue gente del pueblo, un ejército informal, improvisado, un anuncio de los nuevos tiempos, el pueblo haciendo huir a las fuerzas del antiguo régimen. Lo que te dije al inicio, ya llegó el pueblo, nuevo protagonista de la historia. El autor de, lógico, Harley, o sea, hay batallas que tienen un simbolismo especial. Harley, Goethe, Coete, no sé cómo le dices tú, el poeta alemán. El poeta alemán estaba ahí en el campo de batalla. Ajá, ajá, el autor de Las desventuras de ya tú sabes. Y él dijo, ¿no? Los cañones de Valmy resonaron en todo el mundo. Los cañones de Valmy resonaron en todo el mundo. Es el momento en el que hay un nuevo protagonista en la historia. ¿De acuerdo? Sí, yo sé que la palabra pueblo se ha devaluado bastante en los últimos meses. De aquí en adelante Francia ya no es una monarquía, se establece la república. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Anda escribiendo, anda escribiendo, anda escribiendo. Entonces, sí, porque tú escribes por cuotas, ¿ya? Claro, de aquí en adelante ya no hay rey, se establece un nuevo gobierno, entramos a la etapa republicana, la convención. Ahora sí, cuéntame. Caramba, mira la pregunta que saca este señor. Eduardo Bernoy Guerrero, excelente pregunta. Muy bien, Eduardo, excelente pregunta. ¿Qué significa pueblo? Bacán. ¿Tiene la connotación de hoy la gente pobre? No. Es la ciudadanía, la nación. Y Eduardo, eso nos lleva a una pregunta clave de la Revolución Francesa. Oye, hermano, si ya no tenemos rey, ¿qué nos hace franceses? Jesús, si lo que nos unía el rey ya no es rey, excelente. La Revolución Francesa es el nacimiento del nacionalismo moderno. Eso seguro que lo habías oído alguna vez, ¿sí o no? ¿O no? La Revolución Francesa es el punto de partida del nacionalismo moderno. ¿Qué nos une como franceses? La lengua, la cultura, al haber nacido juntos, tener una historia común, un proyecto común, unas vivencias comunes. El nacionalismo moderno nace con la Revolución Francesa, encarnado en símbolos como una bandera, encarnado en símbolos como una melodía, el himno nacional. ¿De acuerdo? La nación moderna, el concepto moderno de nación y sus símbolos son producto de la Revolución Francesa. Por eso es que cuando alguien te dice, ¿te acuerdas? Los incas tenían bandera, está fumado, pues. La bandera en el sentido moderno es un invento de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ok? Es un invento que surge en esta época. Lo otro eran estandartes, ¿no? La bandera en sentido nacional moderno nace acá, igual que el himno, ¿ok? Ya cuéntame, acá gobierna un parlamento llamado la Convención. ¿Cómo se llaman los grupos? Hay izquierda y hay derecha. Los de la izquierda son los radicales. Dime quiénes están a la izquierda, vamos. ¿Quiénes están a la izquierda en la Convención? ¿Qué clubs? ¿Qué jacobinos? Girondinos no, André, los girondinos están al otro. Los girondinos ahora son los conservadores. Jacobinos a la izquierda, girondinos a la derecha. Con los jacobinos también están los cordeleros. Tienen otro nombre. ¿Lo recuerdas? Jacobinos y cordeleros ocupan las bancas más altas. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, 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 no. Los fuldenses son del anterior, esos ya fueron. Jacobinos y cordeleros ocupan los bancos más altos. Se les llama los montañeses. ¿No te acuerdas? No importa. Jacobinos y cordeleros son los montañeses, los montañeses, los montañeses, los que ocupan los asientos más altos. Como cuando vas al cine y te sientas atrás, ya tú sabes para qué. Ya. ¿No sabías? Ya, ahora ya sabes. Para ver mejor, pues, ¿para qué más va a ser? Yo también, nos hemos visto ahí a veces, ¿te acuerdas? Jacobinos y cordeleros son, digamos, la gente de menos recursos. Ya, la burguesía media, los sin calzones. Los girondinos son la gente, digamos, un poquito más de plata, ¿no? La alta burguesía. La alta burguesía, los grandes comerciantes, la gente de provincias. La gente de provincias, Eduardo, Eric, Henry, Harley, André, Diego, Sheila, la gente de provincias. Piensa en el Perú, quizás algunos de ustedes viven en provincias. La gente de provincias prefiere centralización. Eric, ayúdame. La gente de provincias, centralización o autonomía de las provincias. Habla. La gente de provincias quiere que todo el poder se concentre en la capital o autonomía. No, autonomía, lógico, 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 sino claro. Entonces ahora entenderás a los girondinos.
Los girondinos son la burguesía comercial de las provincias. En general, Eduardo, en general. Este, los girondinos son la gente de provincias que prefiere un gobierno central débil y descentralización. Los jacobinos, por eso los acusan de tibios. Ahora lo entiendes. Los jacobinos son partidarios de un gobierno fuerte en París que defienda la revolución. Cuando vienen los problemas, los jacobinos dicen necesitamos un gobierno fuerte, una dictadura con el poder centralizado. Los girondinos dicen no, pero nosotros los de provincias preferimos la autonomía, una federación. No, estás loco. Los jacobinos los van a acusar de que sus ideas sabotean la revolución. ¿Te acuerdas? Los girondinos terminan guillotinados. Habla Eduardo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? André, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Claro, exacto, exacto. A mi parecer, ya. A ver, se crea la república. Sheila, ¿qué hacemos con el rey? Ya, Eduardo, de ahí lo podemos conversar un día, no te preocupes. De todas maneras es mejor que la gente maneje sus propios asuntos, porque si no, luego están culpando al gobierno central. Es mejor cometer sus propios errores, ¿no? Ustedes que son adolescentes creo que estarán de acuerdo con eso. Te puedes equivocar, pero te equivocas tú, no alguien allá en la capital. Claro, ¿qué hacemos con el rey? Lo guillotinamos, excelente. ¿Cuál va a ser la reacción internacional? Eduardo, Sheila, Aldo, cuál va a ser la reacción afuera? Miedo y coalición. ¿Quién lo preguntó hace un rato? Creo que fuiste tú, Sheila. Acá es que se forma la coalición. Acá es que se forma la primera coalición. ¿Ok, Sheilita? ¿Cuál es el desencadenante de la coalición? La muerte del rey. El rey es guillotinado y eso hace que entren en pánico los otros monarcas. Todos los reyes estamos en peligro. ¿Sí o no? Ahora sí hay que entrar y poner orden en Francia, porque esto se va a propagar. Y ahí viene la coalición. ¿Ya? ¿Cuál es la reacción en Francia? Ahí viene el debate que te dije, ¿no? Los jacobinos dicen necesitamos un gobierno fuerte. ¿A la que miedo? Miedo es lo que viene ahora. A Francia se le viene encima toda Europa, Rusia, Prusia, Austria, España, Gran Bretaña, Holanda, Suecia. Eso es una unión general. Ya, hable Eduardo. El debate aquí en la convención, en el gobierno, en el Congreso. Los jacobinos dicen un gobierno fuerte, los girondinos dicen no, no, no se puede. Ya, ¿quién se impone? ¿Jacobinos o girondinos? Jacobinos o girondinos. ¿Quién se impone? Los jacobinos, excelente. Los jacobinos dicen no, necesitamos un gobierno fuerte. Se crea un órgano, ¿te acuerdas? El Comité de Salvación Pública, Iraida, ¿te acuerdas? El Comité de Salvación Pública, dirigido por Robespierre, el Comité de Salvación Pública implanta el gobierno del terror, un régimen con mano de hierro. Los girondinos son eliminados, se implanta la movilización obligatoria del país, servicio militar obligatorio, todo varón soltero tendrá que ir a pelear, se regula el precio de los productos para que los especuladores no aprovechen la crisis para enriquecerse. Otra vez, acá habla, es la fase más popular de la Revolución Francesa, ¿te das cuenta? Las clases más bajas acá ya están prácticamente, acá a la burguesía ya se le fue de las manos la revolución, que te dije al inicio de la clase. ¿Cuál es el gran problema de las revoluciones burguesas? Que el pueblo se desborda. Ya, ese es el momento en el que las masas ya se desbordaron. Y esa es la razón por la que la Revolución Francesa es importante, porque a futuro, la próxima vez que la burguesía se levante, la burguesía ya recuerda la Revolución Francesa y ya va a saber que debe evitar que la situación se salga de control. Por eso vas a ver que las siguientes revoluciones que vienen, la del año 30, la del año 48, duran solo semanas. Quizás alguna vez lo hayas notado. Las revoluciones liberales que vienen después son cortas, son cortas, son cortas. La burguesía la aborta al toque, golpea, reclama algunas reformas, consigue algunos cambios y punto. Ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda, calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Ahora lo entiendes. La Revolución Francesa te mostró los riesgos de las revoluciones burguesas. Claro, Aldo, el hijo del rey fue enviado a prisión, exacto. Ajá, ok. La población es movilizada en masa, los enemigos son vencidos, hay que reconocerlo, Francia se salva, el régimen del terror salva a Francia. Francia inclusive invade algunas de las potencias y ocupa algunos de sus territorios, con el cuento, florazo, con el cuento de expandir las ideas de la revolución y liberar a los pueblos hermanos de Francia. Sí, cuño. Invaden Bélgica, invaden Italia, invaden Suiza, con el pretexto de liberar. Y André hace una buena pregunta. ¿Y cómo ganaron si estaban solitos? Ah, movilización nacional. Eduardo, habla.
¿Cómo eran los ejércitos de los monarcas hasta esa época? ¿Te acuerdas? Mercenarios. El rey peleaba con los soldados que podía pagar. Francia hace una guerra nacional. ¿A quiénes moviliza? A todos. Son movilizados millones de franceses. Esa es la diferencia entre una guerra nacional y una guerra al estilo aristocrático. ¿Ok? Es totalmente distinto. ¿Sí? Eduardo, el pueblo, dice ahora el pueblo. ¿Que no sabías cómo había ganado? Henry me dice Napoleón. Sí, tío, pero Napoleón viene después. Y cuando Napoleón viene, ya por lo menos esta primera coalición ha sido vencida. Son dos concepciones diferentes las que se enfrentan en esta guerra contra la primera coalición. Francia pelea con un ejército reclutado de acuerdo a la visión de que todos somos ciudadanos y por lo tanto todos podemos pelear. Los reyes pelean con ejércitos de mercenarios, pues. ¿De acuerdo? El nacional, otra vez Eduardo Bernoy, maestro, 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 muy bien. Pero al final los éxitos militares le quitan peso a Robespierre, pues no, porque si ya lo peor pasó, entonces el terror no tiene sentido. Robespierre termina siendo guillotinado. ¿Te acuerdas? No quiere abandonar el poder, Robespierre es guillotinado. Se crea una nueva constitución, exacto. Se persigue a los que antes habían estado con Robespierre, se persigue a los antiguos perseguidores, así es la política, y se crea una nueva constitución. Se establece un nuevo gobierno, el gobierno del directorio. De aquí en adelante habrá 5 directores. Ajá. La burguesía recupera el poder, pero la alta burguesía tiene el problema de que hay radicales por todas partes. Hay jacobinos que están descontentos con este nuevo gobierno. Hay monárquicos que quieren restablecer la monarquía, entregarle el trono a algún pariente de Luis XVI. O sea, es una época de inestabilidad. Es una época de problemas económicos. Eduardo, en ese contexto, más dificultades económicas, más casos de corrupción, en ese contexto en el que la burguesía ya está harta y quiere orden, quiere paz, en ese momento en el que la burguesía dice ya hay que enderezar el Estado, ya mucho desorden, mucho cambio, hay que estabilizar las cosas, en ese momento empieza a emerger la figura de un militar. Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo llega al poder Napoleón Bonaparte? Bueno, llega al poder porque era un gran militar. No, no llega al poder porque era un gran militar. Napoleón llega al poder por la desesperación de la burguesía, que quiere poner orden en Francia y que ya está harta de tantos vaivenes. Lógico, golpe de Estado, correcto, es un golpe de Estado apoyado por la alta burguesía. Lógico, es la alta burguesía la que quiere estabilizar el Estado. Y es irónico si uno lo piensa bien, porque al final, después de tanto hablar de libertad, para terminar con un golpe de Estado, con la solución más latinoamericana del mundo. Este es el momento Perú de la Revolución Francesa. ¿Qué hacemos al final? Golpe militar. Momento Perú, momento Perú, momento Perú. Tanto rollo para el final, golpe está. Plop. La crisis del Estado, las dificultades económicas fortalecen la imagen de los militares. Oye, criatura, ¿no has escuchado ese discurso por ahí? Hay crisis, que se levanten los militares. Ya, pues es algo así. Es algo así, es algo así, lógico, es algo así. ¿Ok? Napoleón, que venía de algunas guerras, gran prestigio, Napoleón da su golpe de Estado y toma el poder. ¿No? Saca al gobierno del directorio e implanta su gobierno, un gobierno que va a ser aplaudido por la burguesía, porque Napoleón va a poner orden, va a estabilizar el Estado. Lamentablemente, después su ambición se sale de control. Sus campañas militares terminan generando nuevas guerras. Ya, pues al final Napoleón, que era la garantía de paz y de orden, termina provocando las guerras napoleónicas. Claro, te acuerdas, invade Italia, invade España, invade Alemania, invade Rusia, y ya, pues, ¿no? Al final su gobierno se desmorona. Pero quien lo pone en el poder es la burguesía, que quería paz, orden y estabilidad. Sí, a medias se expande, pero al final fracasa. ¿No? Ya de eso te hablo la próxima semana. Niños, se nos fue la hora. Nos estamos viendo la próxima semana. Sí, ya se nos fue la hora. Se pasó volando el día de hoy, disculpa, pero el tema es largo. Tengo que ir al otro salón. Nos estamos viendo, muchachos. Cuídense. Pásenlo bien. Nos vemos, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana cerramos esto y cerramos el siglo XIX también, ya porque hay que hacer revolución industrial y todo. Nos vemos, cuídense. Gracias a todos. Hasta luego. Pásenlo bonito. Nos vemos, Adrián. Nos vemos, Renzo. Nos vemos, Henry. Chao. Que te mejores, André. Que te mejores. Gracias, Eduardo. ¿Quién iba a postular?
No me acuerdo quién iba a postular, pero que le vaya muy bien al compañero que iba, o a los que van a postular. Aldo, Aldo, que te vaya muy bien, Aldo, mis mejores deseos. Ya nos contarán tus compañeros la próxima semana. Cuídense. Chao.